Ahí está. Ahí lo puse a grabar, después lo voy a Sí, subir ahora sí. a la plataforma. Quería mostrar un poco de la plataforma, el tema de la actividad que tienen que hacer. Así le sale la configuración, digamos, de esta energía termosolar. Ustedes tienen que hacer esta parte bueno, tienen la parte del foro, la selección esta de la instalación de la termosolar y bueno, y el cuestionario. Acá, digamos, eso es lo que le decía el sábado para los que fueron a parte presencial. Si me abre, pasa que. Ahí, acá tienen que hacer este esquema, el termotanque solar elegido a partir, digamos, de las componentes de las personas, hacer una estimativa de lo que contiene consumo en su casa y elegir un tipo de termotanque. Ahora vamos a ver los tipos de termotanque termosolar que hay y ustedes van a elegir. Después tienen que hacer un boceto o un esquema con ese tipo de instalación. Si ustedes van a tener un sistema de auxiliar o van a estar conectados automático, es decir, que no van a tener ningún sistema automático para la medida que conservan o tienen la entrada de agua caliente, ahí nomás la usan. Así que eso tengan en cuenta para hacer la actividad. Ahora lo que vamos a empezar a ver, ahora voy a dar la presentación y ahí le sigo. Ahí, ¿ve la dispositiva? Ahora está cargando todavía, no se ve nada. Ahí sí, Ahí se ahí sí ve. se ve. Ah, listo. Bueno, vamos a empezar. Ahí tengo las que son las diferencias. Bueno, esto, digamos, esta parte de terminación, digamos, en la termosolar siempre se da al último en una planificación general que tenemos a nivel nacional, pero nosotros como una parte estratégica, como dije, lo ocupé para poder utilizar los elementos que tenemos desde el aula móvil, por eso, digamos, lo estoy dando, pero, digamos, como una base crítica al final, digamos, bueno, igual no queda mucho, ya en noviembre quedan semanas, podamos tener un poder crítico de poder de diferenciar que a partir de la fuente solar, nosotros, digamos, la termosolar, yo voy a generar calor y en la fotovoltaica yo voy a generar electricidad. Esto, digamos, de la fotovoltaica va a quedar un poco pendiente para el último módulo, para que ustedes lo terminen de desarrollar. Pero esto de fotovoltaica, eh, esto de termosolar lo tenemos que tener en cuenta que a partir de la fuente de calor, a partir de la fuente primaria del sol, yo genero calor y esto me da lo que es mi necesidad es termo, mi necesidad es térmica para poder consumo de agua, por ejemplo, de agua caliente. Bueno, ¿ustedes saben lo que es la energía termosolar? Me pueden Es la contar. energía del sol. La que es proveniente de energía del sol. Muy bien. Termo significa la parte de termodinámica y solar, bueno, la parte del sol. Térmica, digamos, es una energía térmica de fuente de calor, porque la fuente que me da de a partir del sol, me da una fuente que esa fuente me genera calor. Eso tienen que diferenciar. La fotovoltaica me genera electricidad. Esto, el principio, digamos, de la planta solar es, como vimos en los termos, ¿se acuerdan cuando lo pusimos a calentar? Bueno, este es un principio también de que a partir de las plantas termosolares que chocan la reflexión del sol por radiación, genera una turbulencia de serpentines o de gases, en la cual esto me hace un intercambio donde me hace funcionar una turbina y esta turbina me hace generar electricidad. Esto, digamos, también existe en todas estas plantas solares a nivel mundial que sean de gran escala como un parque eólico, una plataforma de fotovoltaica. Lo mismo hay para termosolar. Tiene un aprovechamiento. Por ejemplo, en Suiza
el tema de suministro de agua caliente viene, te lo da por la red pública, digamos, el mismo proveedor. Por ejemplo, nosotros acá que tenemos, que usted está CPL, allá te lo da el mismo servicio y hace generamiento, digamos, de agua caliente y te llegan suministro no solamente agua fría, sino agua caliente. Lo hacen por medio, digamos, de quemadura, queman todas las partes de una parte como de reciclado que hacen, la parte, digamos, de todo el residuo que generan la comunidad. El principio, digamos, del funcionamiento de lo termosolar es la termodinámica. Es el principio básico que tienen que tener en cuenta para ustedes, para esto es lo que les explica el funcionamiento de por qué se genera este tipo de calor y qué hacemos nosotros al aprovechamiento. Nosotros tenemos la necesidad de nuestras casas, bueno, nuestra necesidad básica es bañarnos, utilizar agua caliente para consumo de nuestras necesidades básicas, ya sea cocinar, ya sea bañarnos, ya sea limpiar y todas esas cuestiones. Entonces nosotros tenemos, a partir de esa necesidad, teníamos que conllevar, digamos, una fuente o algo que nos genere eso. Y el principio que se lo utilizó es el principio de la termodinámica. El principio de la termodinámica es lo que yo obtengo con la ley cero, que la ley cero es, acá como lo establece, tengo un objeto A de 35 grados y un objeto B de 25 grados. Hoy lo tengo por separado, pero cuando yo lo junto, lo que hace la ley de la termodinámica, para que ustedes lo entiendan, que del cuerpo A, que tiene más calor o más contenido de calórico, le pasa al contenido B. Eso es como una transmisión cuando ustedes calientan el agua en su casa, en una olla, pasa lo mismo, digamos. Nosotros generamos la fuente ahí en lo que es la hornalla, y es el cuerpo A vendría a ser la olla, y el cuerpo B vendría a ser el contenido de que hay adentro de la olla, que sería un líquido, y lo mismo hago el funcionamiento, digamos, de forma de calor, que lo tengo que hacer sí o sí por conducción esa. Entonces, eso es uno de los principios de la termodinámica que se cumple en la termofunción, es la ley de la termodinámica. Bueno, y una de los casos, ejemplo, o que tienen que tener diferenciados, es que el calor no es lo mismo que temperatura. El calor es una energía de transición, como lo dice, es una energía, digamos, de paso, digamos, de una transición, porque dice que se mide un cuerpo de grado inicial, un cuerpo de grado final, que se puede generar, digamos, el funcionamiento o se puede hacer estudio a ese compuesto, a ese sistema. Y la temperatura vendría a ser es la sensación de calor, o establecen los movimientos de las partículas. Ahora yo tengo un sensor y tenía un sensor para que vean ustedes cómo se puede establecerse cómo se puede establecer el tema del desarrollo. Por ejemplo, ustedes cuando tienen olla así, es lo mismo la que estoy calentando agua, el funcionamiento, digamos, de las condiciones de la sustancia que yo tenga ahí adentro va a variar mucho y va a depender mucho del tipo de calor que voy a hacer, la calorimetría. Y bueno, las unidades son caloría o joule o kilojoule, y las unidades en la temperatura son Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Nosotros estamos acostumbrados siempre a utilizar las temperaturas, digamos, cuando nosotros lo hablan de temperatura de ambiente o la atmósfera que está en la temperatura que nos circula como la localización que estamos, siempre son en función, digamos, de la circulación del aire, de la atmósfera, que contienen temperatura, y eso es que lo que me figura como 20 grados, 30 grados y todas esas cuestiones. Yo ahora le iba a mostrar, voy a dejar de compartir esto, y a mostrar un sensor para que ustedes vean cómo el movimiento cuando yo empiezo a calentar a los estados de... lo dejé de compartir. Eh, Este es un simulador que yo tengo, que le doy una prueba, es para que ustedes vean el estado de agregación. Nosotros cuando tenemos ahí en los termosolar, yo lo tengo en estado líquido, al líquido, digamos, que yo voy a calentar. Nosotros por ejemplo, acá ¿lo ven al sensor? Sí, sí se ve. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, acá yo elijo agua.
acá ya cambian, acá puedo tener un montón de moléculas de átomos, dependiendo. Entonces yo ya elijo agua, yo lo que quiero calentar agua. Así el movimiento, como ya se ven. Yo acá puedo simplificar o ponerlo a la escala que yo quiero. Vamos a ponerlo en Celsius, que es la escala que más utilizamos cotidianamente. Así son las moléculas, los átomos. Ustedes para que entiendan, digamos, cómo lo que está pasando adentro, ponerle cuando hacemos un termotanque o cuando ponemos un colector de agua para generar un termosolar. Yo tengo las moléculas de agua que están ahí por la temperatura, están solidificadas. Quiere decir que si estoy a temperatura de presión, de condiciones normales de presión y temperatura, con esa temperatura, están en estado sólido. Y yo le empiezo a aumentar la temperatura, le empiezo a dar acá tiene una cuestión de que puedo darle más calor y más frío. Yo le empiezo a dar calor, que este calor va a ser producido por la fuente primaria que va a ser el sol, acuérdense. Lo que empiece a hacer es que yo empiezo a darle movimiento a estas moléculas internas de composición. Tiene una energía cinética, la energía cinética es la que la hace que se mueva. Yo ahí ya estoy en 11 grados. Sigo moviendo y sigo moviendo sigo aumentando la temperatura, dándole más energía y sigo aumentando la temperatura con la visión del movimiento de las moléculas, se va inhibiendo, digamos, el movimiento del cambio de temperatura. Esto es lo que pasa ahí dentro del recolector del termosolar. Por eso le traje esta simulación para que ustedes vayan viendo. Yo a medida que voy dándole más calor, que es la fuente primaria del sol, esto empieza a aumentar la temperatura. Entonces las moléculas del líquido empiezan a generarse más movimiento. Otra de las fuentes primarias también de las termodinámicas que se cumple acá es la segunda ley de termodinámica, que es a partir del desorden. Entonces yo dándole más temperatura, dándole más calor más al sistema, al movimiento, las moléculas tienen más movimiento y pues me genera más desorden. Entonces, por lo que voy aumentando la temperatura, lo voy viendo. Eso es para que ustedes tengan una cuestión didáctica de lo que va pasando adentro, internamente con el líquido que tenga, independientemente. Sea cualquiera, digamos, si yo elijo oxígeno, me va a pasar lo mismo. En el agua, como es el típico eh, recurso que tenemos dentro de estos termosolar, es que pasan esto. A medida que yo tengo, dependiendo de la temperatura, puedo llegar, entonces ya hay un desorden de movimiento de la molécula interna, por lo que me empiezan a generar me empieza a generar más movimiento y hasta dependiendo de la temperatura que llegue y la presión atmosférica que haya afuera, puedo hacer un cambio de estado también del agua. Seguimos con las dispositivas. Ahora, ahí no se está viendo, ¿no? No, ahora no se ve nada. Ahora, ahí. Seguimos con la dispositiva. Ahora vamos a ver, bueno, este es el cuadro comparativo del calor y la temperatura, que no son lo mismo. Ahora vamos a ver la transmisión del calor. El otro día, el sábado, bueno, los que están presentes, los que tuvieron, indiqué los tres tipos de calor. Una cuestión tenemos la fuente, nosotros la fuente es el sol, la fuente del sol primaria es el sol. Yo en eso, a partir de la transmisión de esa radiación que me da el calor, que me da el sol, yo puedo hacer la transmisión del calor. La transmisión del calor es este fenómeno del movimiento de partículas internas del líquido que haya adentro y me genera un cambio, digamos, de trabajo, de calor que haya adentro. Estas son las transmisión de calor que se puede generar. La radiación, yo le puse así como esto genera, digamos, la parte también de una pava eléctrica o un Naffer, que sería este el funcionamiento. Este sería, digamos, la convección. La convección quiere decir, por ejemplo, cuando yo hiervo agua, la circulación del movimiento del aire, que empieza a hacer, digamos, a cambiarse los aires más densos, pasan abajo, los aires más livianos pasan para arriba y tienen un grado de temperatura mayor. Este funcionamiento también es la explicación de todo el termosolar, cómo funciona. Y el proceso de conducción. El conducción es que conduce o son fenómenos del calor, digamos, positivos, negativos pueden ser. Esto, digamos, el proceso de transmisión de calor de conducción va por, bueno, ahora cuando lo vayamos viendo la calorimetría,
tienen muy en cuenta eso por el tema de, digamos, de los materiales, el estudio de los materiales. Entonces, esa transmisión del calor tiene que tener en cuenta. Podemos tener por radiación, que es la que produce comúnmente en la parte del sol, y después tenemos la convección, cuando hay cambio, digamos, de movimiento de aire caliente y frío, que al tener más temperatura, el aire empieza a ser menos denso, y al tener menos temperatura, el aire más pesado. Y conducción es por la conducción, digamos, del calor específico que puede llegar a tener el material. Por ejemplo, digamos, las ollas están hechas de metales, ya sea de aluminio o de acero inoxidable, porque tiene un calor específico bajo. ¿Qué quiere decir? El calor específico necesita la cantidad de energía que yo le tengo que dar para aumentar 1 grado centígrado. Y digamos, por eso, digamos, los calores específicos de todas las ollas o de los metales que están hechos la olla, tienen un calor específico bajo. El ejemplo contrario serían los aislantes. Las casas prefabricadas, comúnmente las de madera, tienen comúnmente aislante, o se le pone aislante, algún tipo de aislante porque tienen calor específico alto. Es decir, que si, por ejemplo, me llega a incendiarse una casa prefabricada, yo voy a tener el calor específico de todos los aislantes para aumentar 1 grado centígrado del material ese, voy a tener que darle mucha energía. Entonces, esa es una cuestión de prevención para las casas prefabricadas, ponerles aislante para que cuando haya un hecho de accidente o una cuestión así, no se queme tan rápidamente. Por eso esto de conducción y viene a decir si son buenos conductores de calor o no son buenos conductores de calor. Bueno, una medida una cuestión para tener en cuenta también de la termodinámica, más allá de de la ley cero, es también la calorimetría. ¿Se acuerdan cuando ustedes consumen alguna galletita o un alfajor, dicen 12 calorías, o un bonobón tiene 9 calorías? Bueno, esto viene de esa parte, digamos, de ver qué calorías puede generar ese alimento, pero también podemos nosotros analizar de un sistema cuántas calorías puede generar. Y esto va a depender de la masa del cuerpo, o sea, en este caso, si nosotros queremos analizar de un termosolar, va a depender este calor que yo voy a generar a partir del fuente de calor, a partir de la fuente del sol, va a depender de la masa, es decir, la masa que yo tenga de líquido, que le diga yo, el calor específico del cuerpo y la variación de la temperatura. Esta variación de temperatura quiere decir un análisis de principio a un estado final. Entonces yo tengo que tener esa variación. Entonces, cuando yo hago en la termosolar un análisis de qué calor me proporciona, o hacer un cálculo de qué calor me puede proporcionar el sol. Entonces voy a tener en cuenta la masa, el calor específico de lo que vendría a ser el agua, y el delta de diferencia, que esto va a tener en cuenta de un estado primario y un estado secundario. Esto es solo la explicación, eh, vendría a ser la explicación específica del funcionamiento de la termosolar, que voy a tener en cuenta la parte termodinámica y la parte de la colorimetría, que yo puedo hacer los cálculos matemáticos para poder sacar el poder eficiente del aparato. Entonces, a partir de todas estas explicaciones, yo puedo ir haciendo el proceso, digamos, matemático, la cuenta matemática, para poder tomar un poder de decisión y hacer correcto el funcionamiento, digamos, de mi equipo y dependiendo de mi necesidad también. Ahora vamos a meternos ya, digamos, esto sería a la explicación, ahora vamos a meternos ya a lo que vendría a ser la termosolar. El funcionamiento de la fuente de la energía termosolar, el efecto, digamos, a priori, que también lo explica más allá de las leyes termodinámicas, de la calorimetría, también el efecto termofusión. Este efecto termofunción es lo que nos pasa a nosotros acá en los colectores, en el recolector. Nosotros tenemos entrada de agua fría, que ahí lo ven, esa circulación, y a medida que empieza a pegar el sol, que empieza a pegar la radiación, ahí ya tenemos una de las condiciones de calor, la transmisión de calor por radiación. Esto están
tienen calores específicos bajos para que funcionen como una olla y pegue, y ahí nomás empieza a calentar parte del líquido. Entonces, lo que empiezan a generarse es un cambio de circulación por convección. El líquido más frío sigue abajo y el líquido con más temperatura y más liviano empieza a subir, entonces empieza a conservar. Este es el efecto de termofusión, que es, bueno, después vamos a ver los tipos, digamos, pero es el funcionamiento del efecto termofunción, es la explicación de cómo funciona las energías termosolares. O sea, acuérdense, tenemos lo que es el acondicionamiento de la termodinámica, de la calorimetría y el efecto de termofunción. Estos tres bases o procesos son lo que explicarían el funcionamiento general de todo un sistema de termofusión. Ustedes eso es lo que ven en sus casas, digamos, con un termotanque común a gas, que es lo más ratificado que tenemos nosotros en vida cotidiana, en un, o un termotanque eléctrico, también funcionaría así, con unos principios así, pero digamos, nosotros este efecto termofusión sí lo vemos claramente en lo que es el termotanque termosolar con el aprovechamiento del sol. ¿Van entendiendo, chicos, ahí? ¿O mucha información? Sí, yo lo único que quería consultar era si es en el mismo tanque todo eso No, o no, sea, ahora la voy entrada a de explicar. agua. Ahora voy a Ah, ok, explicar. ok. Ahora Porque viene la toda la imagen explicación. es confusa. No, no, eso ahora voy a explicar, digamos, por las partes, digamos, del termo. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nosotros, ¿cuál es el uso, digamos, de la explicación de la energía termosolar? Yo lo puedo producir, que como uno que más se utiliza, más del 70% en la producción de agua caliente. Esta agua caliente, la necesidad de que nosotros tenemos como consumición, digamos, personal o habitual, digamos, en nuestras casas. Después tenemos la generación de agua caliente por la parte de las piscinas. También se puede aprovechar este tipo de energía termosolar, más la parte en los veranos, más la gente que está más cerca del Ecuador o en el centro del país o más en el norte, se puede hacer este aprovechamiento. Después tenemos un sistema de apoyo de calefacción. Esto vendría a ser cómo funcionaría las calderas en las casas comunes, también que hay casas que tienen caldera, o colegios también, o instituciones también, y hacer funcionar aparatos de refrigeración. Esto de hacer funcionar aparatos de refrigeración es como funcionaría la heladera, en vez de generarle, ustedes lo de la heladera entienden cómo funciona, digamos, yo tengo un sistema de refrigeración que saca el aire o el trabajo, el calor, digamos, que hay en la heladera, pero lo enfría, hace un sistema de refrigeración, o sea, inverso. O sea, yo saco vendría a ser un trabajo, yo saco el aire caliente que hay, lo convierto en aire frío, entonces para conservar ese tipo de temperaturas bajas. Entonces el funcionamiento, de vez de darle, por ejemplo, de calefacción, que yo le doy un sistema de calefacción de, perdón, se me fue la palabra, eh, de las calderas, era al revés, de la refrigeración yo le sacaría que hacía el funcionamiento inverso de la calefacción que yo haría. Pero también se puede utilizar este tipo, digamos, de energía termosolar para hacer esta cuestión de refrigeración y hacer un ahorro energético. Bueno, ahora viene lo importante. El equipo solar térmico siempre está establecido con este sistema. O sea, ustedes cuando van a un proveedor, te lo van a ofrecer así. Tiene un acumulador de agua y un panel solar o un colector, se le dice. Se le dice un colector, digamos, de agua. Este es el funcionamiento. Las cuestiones, digamos, que habíamos nombrado de termodinámica, los funcionamientos de la termodinámica, la colorimetría y este efecto sifón, se establece todo acá, en el colector. Todo esto de acá arriba del acumulador funciona como el termotanque de su casa. Para que tenga una similitud rápido, entonces, todos los efectos, digamos, de explicación física y térmica que le expliqué todo anterior, es en el panel colector. Todo lo otro, ¿viste? El acumulador, cuando ya hace el funcionamiento, es como funciona el termotanque de su casa. Es para que ustedes tengan en cuenta. Ustedes en un equipo termotérmico siempre van a tener dos componentes principales, que son, después se pueden poner a otros aditivos, pero el componente principal siempre va a ser un recolector y un tanque acumulador. El tanque acumulador puede ser que como el termotanque de su casa. Nosotros, en el recolector,
tenemos varios tipos de recolectores. Nosotros uno que tenemos es el recolector plano. Este es el que yo le decía que tenemos acá en Comodoro, y como el martes que viene, lo primero que vamos a ir, vamos a ir a ver estos recolectores. Este recolector que le decía, digamos, vendría a ser una serie de manguera de cobre, por eso digamos que acá se tienen que tener muy en cuenta los elementos del calor específico de los materiales que están hechos, porque esto tiene que ser un buen conductor de calor. Entonces, para que peguen y ahí nomás voy aumentando la temperatura, que ese calor sea por conducción al líquido que va circulando. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos la entrada de agua, empieza a circular el agua. Pero a medida que se va circulando, la radiación del sol empieza a pegar en estas fuentes, ¿lo ven? En estas placas absorbedora y cubierta. Esta es la que decía, digamos, que puede ser que cubra el granizo o que soporte la parte del granizo. Entonces, esta es antirreflectora para que no se pierda tanto calor. Entonces, pues, la radiación empieza a pegar acá, esta placa absorbedora es opaca, comúnmente porque sea antirreflectora, y sea de color negro, para que sea más absorbente y se puedan ocupar esas transferencias también. Entonces, de acá tenemos un buen conductor de lo que vendría a ser el calor, que está hecho de cobre, estas mangueritas, y ahí se empiezan a calentar. ¿Qué pasa acá? Digamos, acá tenemos también un aislamiento de lana de vidrio. Más allá de que hayan los tres, que acá se presentan las tres transferencias de calor. Tenemos la radiación que se mueve acá por el calor, la conducción que la da el conducto de acá de cobre, y tenemos la convección, que la convección que a medida que pasa esto, a medida que empiezan a pegar los rayos, empieza a calentarse el agua entiende por efecto difusión, sifón, como le dije, entiende el agua más, con temperaturas más altas, y al ser menos denso, entonces empieza a subir. Y el agua que es más fría se empieza a quedar abajo. Por la inclinación que tiene, también ayuda también a que ese proceso sea, dice, el efecto difuso, sea más rápido también va a ser. Este es uno de los recolectores que tenemos nosotros, acuérdense, tiene una placa de vidrio, que es la que puede soportar también la parte técnica, digamos, soportar lo que vendría a ser esta granizo. Después tengo una placa absorbedora, que esta absorbedora depende, digamos, de antirreflectora y tiene que ser opaca. Eso quiere decir opaca, antirreflectora, y tiene que ser de color oscuro, para que absorba, digamos, es lo mismo que nosotros lo ponemos abajo del sol y estamos vestidos de una remera negra, vieron que nosotros empezamos a sentir más calor que tener una remera de verano de color claro, ¿entiendes? Pasa lo mismo con esas cuestiones explicativas, digamos. Y este es el conductor de cobre. Después tenemos aislamiento, digamos, de vidrio. Tengo todos estos aislamientos que puedo ir generando. Este aislamiento se genera, chicos, para que no haya tanta pérdida de calor. Acuérdense que un recolector de plano, la pérdida es del 40%, digamos, del calor que yo produzco. O sea, es bastante la pérdida que voy generando. En eso se va perdiendo por conducción, por convección o por radiación, se va perdiendo esta fuente, digamos, cuando yo hago esta calor y lo expongo. Otro tipo, que es lo que vimos ahí en la, en la aula móvil, fueron estos tipos. Estos tipos de recolectores evacuados, se le dice, o de tubos de vacío. El funcionamiento, ¿se acuerdan que vimos un solo tubo? Bueno, este tubo en funcionamiento está en serie, también incorporando, pero este tiene otro principio del mecanismo. Acuérdense que tiene el principio del mecanismo de entrada y salida de agua en circulación constante. Pero tiene otro funcionamiento. Esto puede ser de tubos evacuados, esto está en serie, como le dije, empeinado, y tiene una pérdida, acuérdense que este tipo de sistema tiene una pérdida del menos del 5%. O sea, si yo voy a eficacia y eficiencia, digamos, ¿cuál de los colectores me conviene más? Es el de tubo, no el de placa. El de placa yo voy a poder ponerlo, pero voy a tener una pérdida casi de 40% de la exposición que yo haga, digamos, ante el sol cuando los ponga. Así que tengan eso en cuenta de rentabilidad y rendimiento también, cuando tengan que tomar o poder una toma de decisiones de si me conviene o no ponerme en mi casa. Después lo tubo de vacío puede ser directo. Este tubo de vacío, chicos, quiere decir, ponele, vieron que tenemos las placas en el otro, en este tiene tubo vacío. Nosotros tenemos un vacío. Este vacío genera que no haya calor por
convección. Entonces ese calor por convección genera que sea más positivo y yo no tenga una delta de pérdida. Entonces por eso es la explicación, digamos, de que estos tubos de vacío, a comparación de la placa, del recolector de placa plana, es más rentable, es más eficiente. O sea, empiezan a pegar, este vacío no hace una circulación, o sea, entra el agua fría, directamente tengo el vacío de acá de los tubos, y esto se va calentando, este vendría a ser tubo de vacío directo. O sea, a medida que entra el agua, a medida que empieza a calentarse, se va suministrando en una circulación opuesta a la entrada para que salga el agua caliente. Ese sería, digamos, de tubo directo. Hay otro de tubos de esta tecnología JetPay. Esta es la que vimos ahí en el aula móvil. Este tiene un capilar de cobre, que le contaba que tenía un tubo, tenía un tubo vacío primero, después teníamos el vapor caliente y después teníamos el vapor frío. ¿Se acuerdan? O sea, para los que estuvieron presentes, tenemos el tubo vacío, tenemos el capilar cobre, que era acá juega con las condiciones, digamos, la colorimetría, para explicar. El cobre es un buen conductor de calor, por eso se utiliza un metal o cualquier material que sea un buen conductor. Es un principio de calorimetría que se utiliza para el diseño, para el funcionamiento y hacer todo el aprovechamiento de todas esas condiciones. Tenemos un tubo de vacío, tenemos el vapor de agua caliente y el vapor de agua fría. O sea, el vapor, digamos, quiere decir que esto funciona a medida de que empiezan a pegar los rayos, hay un agua circulante, pero esa agua circulante se genera tanto calor, que generó tanto sistema acá, que lo otro era toda circulación, o sea, nunca me había un cambio de estado, digamos. Acá sí me hay un cambio de estado porque me genero un sistema de mucho calor, más de 100 grados tiene que ser que yo genero acá en este sistema, a comparación de las hojas de plana o en el paso de directo, que el estado, digamos, de agua, si yo quiero calentar agua, siempre van a estar en estado líquido. Acá hay otro proceso que genera que al hacer el mayor aprovechamiento de calor, una pérdida del 5%, yo al chocar la radiación del sol, ahí nomás me empieza a generar y hay un cambio, hay tantas temperaturas y hay un cambio de temperatura. Esos, esos gases que se empiezan a formar, es como cuando hacemos una destilación o cuando encendemos la olla o ponemos la olla a calentar y ponemos las tapas, empieza a hacer un cambio de temperatura, empieza a formarse los vapores, esos vapores empiezan a condensar, es lo mismo que pasan cuando quedan en la olla tapada, viste que abrimos la tapa y está lleno de burbujas, bueno, pasa lo mismo acá el sistema, si se empieza a calentar, genero de agua, de vapores calientes, y entonces acá arriba se empiezan a condensar estos vapores. Y esos vapores se convierten después en agua fría y empieza a quedarse en el recolector. Este es el funcionamiento de este tipo de tecnología. Para que lo vean un En poco sí es mejor. más rápido igual, ¿no? ¿Qué? En sí que el uso del agua caliente se puede utilizar más rápido con ese tipo de Bueno, tecnología. es así, y tengo una pérdida del Ah, ok. 5%. Claro, no, ya sé, pero me refiero al tiempo de calentado Ah, y sí, todo, el como que es calentado mucho sí. más Y rápido. otra, bueno, después otras de las variables que tienen que tener en cuenta, las presiones que generan. Veamos, yo acá estoy utilizando líquidos, acá ya funcionó un gas, entonces esto tengo que tener en cuenta también las presiones. Entonces esto tiene también un sistema de control o de precaución que ya cuando genera mucho calor, te vuelve a otro sistema que te da más de nuevo otra circulación de líquido para poder bajar las temperaturas también del sistema. Este es un aprovechamiento. Este es el más eficaz de todo y es más poquito más caro. Acá está el funcionamiento. Este es lo que yo le decía. Justo conseguí esto. O sea, yo tengo el condensador, esta es la parte, o sea, esta es la inclinación, este vendría a ser. Yo tengo agua, que en realidad, primero tengo agua, le echo agua, empieza a circular, entonces como el sistema genera tanta calor, tanto funcionamiento, entonces no hay tanta pérdida de calor, entonces ahí nomás genero el cambio de estado, digamos, de ese agua. Esa agua, esos vapores empiezan a quedarse en la parte superior, por diferencia de la necesidad. Es lo mismo que pasa cuando calientan en su casa con el calefactor. Vieron que si ustedes ven, dicen, hace frío, pero si yo me muevo la parte del techo, hay más calor. Por eso esos gases o esos gases que están ahí arriba más, tienen menos densidad, pero tienen más calor, tienen más energía, digamos, en forma de calor.
Y lo mismo que pasa, digamos, los gases con menos más densos tienen menos fuente de calor. Entonces, esta es la explicación que hace de esto, digamos. Y acá, como dice, tengo el del cobre. La del cobre es la que le hace la circulación de que choque la radiación del vacío y el calor específico que le dé más rápido el aprovechamiento de esos calores. Este sería otra, como van circulados, como esta acá se hace la condensación, acá donde yo le digo que se hace la condensación directamente por cambio de diferencia de densidades, directamente pasa al recolector. Acá yo lo puedo ir juntando. Este funcionamiento es lo mismo. Y digamos, el tema, digamos, de que las placas, digamos, otra diferencia también, que cuando si ya a mí se me rompe una placa de acá, tengo que cambiar todo el sistema, todo el recolector. Y acá si se me rompe una, un tubo nomás, yo lo puedo hacer por serie, entonces yo esto puedo taparlo y que siga funcionando directamente. Esa es otra ventaja buena, que más allá que sea eficaz, también puede ser para hacer operaciones o controles, es más fácil para hacer. Esto de, digamos, los dos tubos que yo voy a tener. Voy a tener tubo de vacío y, acuérdense, tubo de vacío y recolector, digamos, de plano. Esas son las diferencias, digamos, que hoy encontramos en el mercado, todos tipos. Después, bueno, cada uno tiene diferentes propiedades, digamos, dependiendo también del proveedor o la eficiencia que hace cada proveedor también. Pero, digamos, el funcionamiento básico es lo que yo le dije. O sea, todos tienen el mismo funcionamiento básico y esa explicación. Después vienen con otro chiche, con otros aditivos, digamos, que le hacen más eficiente todavía. Y por último tenemos el tanque acumulador. Este tanque acumulador, como le dije, el funcionamiento es igual que un termotanque que tenemos en nuestra casa. Es lo mismo, digamos, que esto vendría a ser de tubo de vacío. Miren cómo tienen toda la aislamiento, digamos, de los tubos cuando se van condensando, ahí nomás hace un cambio para que yo no haya pérdida de calor. Este es un aislamiento, digamos, esto vendría a ser como el interior, digamos, del tubo recolector, y este de tubo vacío, digamos, el de la placa plana es lo mismo, pero, digamos, tiene más, no tiene tantos aislantes, digamos, y tantos agujeros, digamos, tiene toda una estructura lineal y unida, digamos. Después, ese sí lo tenemos en el, en el centro de formación y que ahí lo vamos a ver, lo vamos a ver. Luego tenemos el tanque acumulador. Bueno, este tanque acumulador es como le dije, el termotanque, lo mismo, bueno, este es otro tipo, este vendría a ser para la caja plana, puede funcionar, y esto es lo que le quería decir, que es igual que un termotanque, porque tiene acá un ánodo de magnesio. El ánodo de magnesio, acuérdense que es para generarle una vida más útil y que vayan consumiendo, porque nuestros tipos de agua acá son muy duras en el sur, y dependiendo que cuando, lo mismo que pasa cuando nosotros hacemos, encendemos o calentamos en una pava o en una olla, empieza a generar sarro. Entonces ese sarro empieza a consumir todo, vendría a ser la fuente o las paredes, digamos, del metal o de la olla que yo tenga, bueno, en este caso va a ser del tambor. Entonces nosotros queremos prolongar la vida. Entonces este ánodo de magnesio vendría a ser que una tipo de reacciones químicas que aparecen con el tipo de analitos o aniones o cationes que tenga el agua, entonces empieza a consumirse o a reaccionar con ese magnesio antes de que empiecen a reaccionar con todo el metal que está hecho, el aislante, que está hecho el, el acumulador. Por eso es una fuente, digamos, de protección, siempre se le agrega un ánodo de magnesio. Es lo mismo que el termotanque también tiene eso, entonces es una cuestión de protección que a medida de despurgación podemos despurgarlo o cambiarla, se pueden cambiar, esto te va achicando y se van consumiendo. Y me decía que a medida que yo tengo los cationes o los aniones, digamos, de mis sales, digamos, disueltas en el agua, que me genera ese sarro, esto va a ir racionando con este magnesio, entonces en vez de atacar las paredes del tambor, ataca el ánodo este de magnesio. Este es el funcionamiento de la protección. Después, bueno, tenemos el acumulador, el tanque acumulador que venimos viendo anteriormente, lo mismo que los otros dos, pero este tiene la explicación, digamos, acá vendría a ser la entrada, esto vendría a ser de un tubo vacío. Acá, digamos, quería demostrarles cómo era la salida, digamos. La salida de agua caliente siempre va a estar un poquito más encima de arriba, ¿saben por qué?
No. Por la explicación esta de la termodinámica. Acuérdense que yo acá voy teniendo entrada de agua caliente fría, entonces a medida que se va calentando el agua, empieza a subir, porque tiene menos densidad y tiene más energía calórica adentro del sistema. Entonces, acá, digamos, a partir de pasando 3/4 del recolector, yo puedo poner una manguera y sé que voy a tener agua, puedo poner un caño y puedo hacer o una tubería y voy a saber que voy a tener una salida de agua caliente. Y esta es la entrada de agua fría, que está un poco más encima. O sea, a medida que se puede ir enfriando en esto. Esto empieza a hacerse el sistema, digamos, de la ley de la termodinámica. O sea, yo voy entrando sistema de agua caliente, pero voy teniendo el sistema de agua de entrada también puedo llegar a tener, o que no se calentó previo en otros tubos, entonces se va haciendo la ley de la termodinámica de pasar de mayor, recuerden, de mayor cuerpo o de mayor temperatura de un líquido a menor temperatura del otro. O sea, es un intercambio y se cumple acá también la ley de la termodinámica, para que ustedes entiendan un poco el funcionamiento también. Bueno, y después este tanque acumulador doble es otro tipo también, por eso digamos, nosotros siempre vamos a tener un acumulador y un acumulador y vamos a tener un recolector. Esto siempre va a estar hecho para la energía termodinámica, termosolar, perdón. Pero yo también le puedo ir agregando aditivos no, o instrumentos para que sea más eficaz todavía y hacer un aprovechamiento superior, digamos, o ser más eficiente y hacer aprovechamiento de esas, para que no haya pérdida, porque acá en este tanque acumulador, como le mostré acá, puede tener estas cuestiones variables, este vendría a ser uno común. Pero yo en esto puedo ocupar algunos espacios, como en este, que le estoy mostrando un tanque acumulador doble. Este tanque acumulador doble me hace dos cuestiones. Me almacena agua caliente, pero a la vez tiene una recirculación que me ocupa este proceso para calentamiento, digamos, de la casa, por ejemplo. Este funcionaría como acumulador de agua caliente y a la vez como una caldera. Estos sistemas se le puede ir agregando para que sea más eficiente y generar esa fuente de calor que ya lo generé yo por el sol, aprovecharlo y darle también recirculación para el calentamiento de una caldera o lo que yo tenga. Esto también se le puede ir agregando. O sea, acá tengo acá la caldera, a la recirculación que siga de nuevo calentándose, a al retorno de la calefacción, es el retorno de la calefacción cuando me viene el agua fría que pasó por todo el sistema de la casa, me devuelve para que yo lo vuelva a calentar y utiliza los mismos principios, la termodinámica, el principio de la calorimetría y el principio de termofusión, de difusión. Así que todo eso lo pueden ir agregando y teniendo más eficiencia, digamos, para que ustedes cumplan su necesidad. Entonces acá yo podría tener un acumulador de agua caliente como un termotanque común, pero a su vez también me serviría como caldera para el funcionamiento de la calefacción de mi casa. Entonces esa dualidad lo puedo generar y tenerlo, y también puedo pedir a un proveedor que tenga este tipo también de funcionamiento. Bueno, y acá también, digamos, nosotros saben que la eficiencia, digamos, del sol siempre va a ser en la mañana, como todos tenemos. El tema es que estos termos, la energía termosolar, digamos, puede ser, ahora vamos a ver de los tipos que pueden ser, digamos, sistema aislado o sistema de apoyo. Yo lo que quiero decir que, digamos, nosotros para que no se haya una pérdida de ese calor que ya lo tenemos, porque si lo dejo estancado, digamos, el termotanque, como un termo que lo dejan en su casa, se enfría un poco, ¿vieron? Bueno, entonces nosotros les podemos agregar una resistencia, como una pava eléctrica, vendría a ser para que ustedes tengan la similitud en su casa, y yo mantener calentado todo el tiempo, digamos, cuando no sea enchufado, o sea, yo tendría que enchufar a una corriente alterna para que me mantenga ese calor producido por la termosolar para que no se me enfríe a la noche, por ejemplo. ¿Me entienden? Esta adición es como el acumulador doble o esta parte, digamos, una resistencia para obtener o mantener el calor, los puedo ir agregando también al acumulador. El, la necesidad de la o sea, nosotros ocupamos la energía termosolar
para generar agua caliente, que esa sería agua caliente sanitaria, es el consumo diario que nosotros tenemos, el consumo para humano, el uso de lo sanitario, el uso de la limpieza, como lo venía a decir, y consume un 25% de nuestra energía. Imagínense todo lo que consumimos, digamos, el 100% de todas nuestras necesidades que cumpla, el 25% ya está establecido para agua caliente y sanitaria. Y los sistemas, acá donde puede ser instantáneo o acumuladores. El instantáneo, quiere decir que cuando yo ponga a calentar o poner el aprovechamiento eficaz, va a ser al mediodía, por ejemplo, nada más. El tema es que este va a ser el calentamiento, digamos, en la placa recolectora, va a ser directo, o sea, yo caliento y directamente utilizo esa demanda de agua que me calentó. O sea, no puede ser que no ponga colector o puede ser que no, pero puedo directamente, digamos, a medida que yo tengo una placa plana o tenga tubos de vacío y ya me generan el agua caliente, yo puedo ocupar. Esto sería una demanda o vendría a ser el sistema instantáneo. Y el sistema de acumuladores quiere decir que, por ejemplo, es poner previo o después, previo al termotanque. Es decir, yo generaría la fuente de calor de esa agua y antes que entren al sistema, digamos, de termotanque, como entra el agua fría y se calienta, yo directamente involucraría agua caliente. Eso que le daría más eficiencia, digamos, en no la utilización del gas natural, por ejemplo. Y sería una acumulación también de ahorro para ustedes. Y estos son unos tanques acumuladores. Esta es la que yo le decía, la circulación de sistema instantáneo. O sea, yo obtengo la fuente, digamos, de acá, la fuente de calor por la radiación, ya genero, digamos, el agua caliente y directamente ya la utilizaría para agua de consumo sanitario. Y esta, el sistema reforzado, vendría a ser el que yo caliento el agua, que no, acá no, mire, no tengo un recolector, tengo directamente eh, yo no, acá no tengo un tambor, digamos, o como un termotanque, directamente tengo un recolector. Y este recolector ya previo me calienta el agua, me la manda acá a la parte esta del termotanque, y este termotanque me lo utilizaría a tener menos gas, menos utilización de gas, y mantenerlo. Entonces este me cumpliría como una doble función forzada, que se le dice, o acumulativa. Entonces estos tipos de tanques acumuladores o energía termosolar se pueden introducir y de acuerdo a la necesidad y al costo que queramos tener nosotros, podamos instalar. Eso sería, creo que ahí ya termina la presentación. Eso sería toda la presentación, digamos. ¿Le entendieron un poco? Sí, Sí, profe. bien. Lo vieron un poquito, digamos, o sea, la funcionamiento, digamos, yo le quise explicar un poco más el funcionamiento técnico de cómo la explicación, digamos, del aprovechamiento vendría a ser la termodinámica y la física de todo el estudio para hacer ese aprovechamiento de esa necesidad que tengo. Y después vienen todas estas variables que se tienen en cuenta también de los tipos de recolectores y, y el acumulador. Entonces, eso va a depender siempre de las necesidades de ustedes y ahora ustedes van a buscar un recolector, o sea, tengan en cuenta dependiendo de la necesidad de ustedes, y de ahí tienen que poner si va a ser reforzada o instantánea, digamos. Eso va a depender de ustedes. Capaz que ustedes en el trabajo práctico me pone, bueno, hace instantánea porque no tengo acceso, acuérdense que en la reforzada voy a tener que tener sí o sí un termotanque, y puede ser a gas o a electricidad. O sea, si no tengo conexión de gas, no la puedo instalar a ese termotanque. Si no tengo acceso a electricidad, no lo puedo obtener. Entonces voy a tener que tener sí un recolector de instantáneo y decir, bueno, mi necesidad sería instalarlo en el campo para hacer el aprovechamiento de esa fuente solar. ¿Entendieron un poco? Sí, eso en base al dibujito que tenemos que hacer, ¿cierto? Sí, eso, digamos, va a depender por eso, digamos. Estaría bueno que vean primero la necesidad que tienen ustedes, acuérdense que ahí se especula, digamos, un consumo de 40 litros de agua sanitaria por persona durante el día. Y de ahí, digamos, a partir de la necesidad que tienen en sus casas, buscar un termotanque termosolar que cumpla con ese funcionamiento de esos litros de demanda que tiene. Y ahí ver, sacar evidencia si es de tubo de vacío o de caja plana. Y de ahí ver si hago una instalación reforzada o instantánea.
Perfecto, profesor, entendió. ¿Lo entendieron? Ah, listo. Bueno, eso me queda. Todo el resto, voy a dejar de compartir. Ahora creo que, eh, no sé, ahora veo cómo, porque ahora no se está grabando la nube, pero voy a ver, lo voy a subir, se queda guardado en mi computadora y pues lo tengo que subir lo voy a subir al video. En, en la página hay un canal de energía renovable de Fundación YPF. Y después hay otro, digamos, bueno, lo voy a subir también ¿cómo se llama? A la plataforma. Bueno, chicos, el martes que viene nos vemos. Voy a dejar de grabar, porque si no me va a ocupar un montón de... Eh,